Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Federico Anaya Gallardo, candidato número 36 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es usted licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios de posgrado en el doctorado en Ciencia Política por la Universidad Georgetown en Washington. ¿La justicia es pronta y expedita en México? El principal problema es que no, para nadie. O sea, se tarda para la gente común y se tarda para los poderes constitucionales. Ese es uno de los pendientes grandes. Suprema Corte tarda muchísimo en decidir y luego, cuando se tarda, a veces ni siquiera decide. Eso es grave. La justicia tardía no es justicia. No, efectivamente, lo dice el dicho popular. Sin embargo, en este país todos los días vivimos cada día más agresiones, más homicidios, más delitos. ¿Ha funcionado el Poder Judicial? A ver, el Poder Judicial Federal tuvo una gran reforma hace 30 años y se puso al día y funcionó mucho mejor de lo que funcionaba antes. Ahora, el problema es que no cumplió todas las expectativas que nos había dado. En las cosas grandes, generales, durante 3 décadas, grupos populares diversos estuvieron pidiéndole a la Corte que revisara con atención las reformas constitucionales que se hacían. La reforma de 2001 en materia indígena, y la Corte dijo que ellos no podían debatir una reforma constitucional. Cada vez que grupos de izquierda, grupos populares pedían eso, la Corte decía no podemos. Y resulta que el año pasado, cuando hay una reforma que afecta al Poder Judicial como grupo, como burocracia, entonces iban a cambiar el criterio. Yo creo que ese tipo de actitud es lo que convenció a la ciudadanía de que había que cambiar. Y una de las cosas claras es que se habían alejado de los sentimientos más populares y más claros. Por ejemplo, tuvimos conflictos en Morelos y en Tamaulipas, donde se plantea a la Corte qué fuero, el de los estados o el de la federación, debe imperar. Y se tardan 1 año y medio en decidir las cosas, mientras un gobernador que está siendo cuestionado por todos lados sigue manipulando a su Congreso para permanecer en el poder. Y la Corte, cuando decide 3 días antes de que termine el periodo de gobierno. Eso es no justicia. Y peor, la decisión fue que los estados pueden hacer lo que quieran. A mí me parece que los fundadores de la República Federal, Francisco Zarco, no habrían estado de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la federación es también un contrapeso a nivel de gobierno superior de cualquier tipo de excesos que haya en los estados. Entonces, si en la federación se nota que hay un abuso que puede ser incluso democráticamente sancionado por los poderes políticos de una entidad federativa, eso se vale. Entonces, gana una persona, gana también el Congreso, y luego se blindan en contra de cualquier revisión o evaluación. Bueno, para eso sirve la federación, para revisar y evaluarlos independientemente. O a veces para poner algo de paz. Vea usted el caso de Nuevo León. Ahorita ya salió de la prensa, pero tuvimos 3 o 4 años del gobernador confrontándose con su legislatura. Así es. Sin poder nombrar al fiscal general del Estado. Y, por cierto, la Corte siguió recibiendo casos de un lado y del otro y no se ha terminado de resolver. Justicia que se tarda no es justicia. No es justicia. Este proceso electoral para elegir al Poder Judicial es inédito. Y usted me decía, no, claro que no. Hay un precedente. Hay que irnos a la historia. ¿Nos puede contar más? 1857. En realidad desde 56. Porque el Congreso Constituyente Liberal estuvo trabajando como Congreso y aparte como constituyente poquito menos de 2 años. Discutieron
cómo designar a los ministros. Ministros nada más porque en esa época las mujeres no tenían invitación para la política. Así Bueno, es. pero elegimos durante 60 años a los ministros de la Corte. Y para resumir 60 años muy rápido, no nos fue mal. Es el periodo en el que se crea y consolida el juicio de amparo a nivel federal. Entonces, no era una mala Corte. Se elegía junto con el presidente y junto con el Congreso y se fue renovando poco a poco. Luego tuvo los mismos problemas que los otros poderes, la oligarquización del porfiriato, pero ya teníamos experiencia a nivel de ministros de la Corte. Lo que hace radical esta nueva reforma es que no es nada más los ministros y ministras, sino ahora magistradas y magistrados y también jueces y juezas. Pero el país es un poquito más grande, más complejo. Creo que sobreviviremos al experimento. Doctor Federico Anaya Gallardo, las personas estamos más cerca del Poder Judicial en el tema de justicia cotidiana. Vemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy lejana a nosotros. A ver, justicia cotidiana, pongamos atención, porque el término se crea y se discute a nivel académico para contrastar con el derecho que es más urgente, que es el derecho penal. La justicia cotidiana incluye todo lo demás, que es un todo gigantesco. Se incluye las relaciones familiares, las sucesiones, la cuestión de propiedad. Y, por cierto, la Corte que está saliendo hizo bastante buen trabajo en términos de igualdad de las mujeres, de inclusión de los derechos de minorías, todavía decimos, pero es una parte de la población. Por ejemplo, tengo derecho al nombre, pero también tengo derecho a cambiar mi nombre, pero también tengo derecho a optar por género distinto. Y eso era un tremendo problema cuando una persona decidía hacerlo, y la Corte intervino para hacer esas cosas. Pero cuando uno ve la cantidad de asuntos de esa justicia cotidiana que realmente la Corte ha discutido, son diminuto el número comparado con asuntos de pesos y centavos en materia fiscal. Y ahí, con que usted le pregunte a un sociólogo, la respuesta va a salir de inmediato. ¿Por qué hay tantos asuntos en materia impositiva? Porque los grandes pagadores de impuestos, que también tienen suficiente dinero, pueden pagar muchísimos y muy buenos abogados para llegar de manera sistemática a la Corte. Y ahí, otra vez, esta Corte que está saliendo nos falló, porque tenía facultades para traer todos los asuntos de todas las materias, y también tenía la manera de organizar su trabajo para que los que sean muy numerosos, los asuntos, los discutan los tribunales colegiados. También podían hacer eso. Pero de todas maneras siguieron recibiendo básicamente asuntos fiscales que no están en la justicia cotidiana que la gente necesita. Entonces, interesante eso que nos dice. Realmente la gente va a un juzgado por un tema penal, por un tema civil, por un tema familiar. Exactamente. Bueno, peor. El asunto de la prisión preventiva ha estado muy en la prensa últimamente y es una cosa muy buena. Pero luego se nos olvida que en el primer momento, cuando estamos todos dolidos por algún crimen que se ha cometido, pues simpatizamos con la idea de que haya prisión preventiva necesariamente. Bueno, mi opinión personal es que toda decisión que le quite libertad a una persona tiene que estar perfectamente justificada y argumentada. O sea, prisión preventiva oficiosa no significa automática. Claro. No significa una ley como la gravedad que a fuerzas tienen que caer las cosas. No, hay que razonar por qué en cada caso concreto. Bueno. Pero, ¿ahí habría la presunción de inocencia? No, siempre. Siempre. A ver, que esa es una cosa bien importante. No se vale que el Ministerio Público no diga nada y de repente el juez diga, como está en el catálogo, entonces a fuerzas tengo que ponerla. A fuerza lo tengo que... No, tiene que haber razones y tiene que haber una justificación de por qué en este caso concreto, más allá de la gravedad del delito, la persona es efectivamente peligrosa. Pero aparte, piense usted una cosa. ¿Cuántas personas tenemos en prisión preventiva y no han recibido sentencia? Hay personas hasta de 18 años que están ahí. Bueno, al principio de esos casos, cuando se dictó la primera prisión preventiva, probablemente si le hubiéramos preguntado en una encuesta a las audiencias qué opinan, todos hubiéramos dicho, no, sí, es muy peligrosa la persona.
que tenga prisión preventiva. Pero 18 años después, ¿cuál cree usted ¿Qué que le sería? dice el Estado a esa persona que le quitó 18 años de vida? Peor, tenemos casos en los cuales la persona ya cruzó la máxima condena que su caso hubiera podido tener y no han tenido condena. Y sin embargo, todavía no terminamos de sentenciar. Esas cosas no pueden pasar. Y ojo, otra vez, la Constitución decía desde el principio que la persona debe ser liberada. Por cierto, la Constitución de 17 agregaba un detalle interesante, que las personas que impidan la liberación cuando termine el plazo para sentenciar, tendrían que recibir un castigo equivalente a esa prisión. Eso lo quitamos, por cierto. Terrible, ¿no? Pero la regla está ahí y no la hemos cumplido. O sea, hay que ver al pasado también para encontrar todas las deudas que tenemos. Doctor Federico Anaya Gallardo, yo se lo voy a decir frente a las cámaras. Yo soy auténticamente su fan por todo el trabajo que usted ha hecho en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ustedes han dado la cara cuando no encontramos respuestas y usted ha estado ahí. Han sido terribles las violaciones contra los derechos humanos, del cual usted es especialista. Y se siguen dando, y sobre todo en esta zona de Chiapas, en zonas de la sierra, en muchas partes en México. ¿Qué hacer? A ver, ¿Vamos a tener un ministro amigo? por supuesto que sí, pero la cosa no es fácil. La Suprema Corte, por ejemplo, en Chiapas, conoció el caso del municipio de Tila. Un conflicto muy interesante que tiene que ver con propiedad. El municipio, es decir, el gobierno a nivel municipal, no tiene propiedades en el territorio del municipio, ninguna. Todo el territorio del municipio es ejidal, de distintos ejidos. Pero la cabecera tradicional de Tila, que es una ciudad pequeña en un monte, con un santuario muy tradicional, también es propiedad ejidal. Entonces el pleito es que un día la legislatura decidió que para que pudiera haber un palacio municipal, se iba a expropiarle o iba a quitarle un pedazo del terreno ejidal a los ejidatarios. Los ejidatarios se van al amparo. El amparo camina todo su trayecto hasta llegar a la Corte. Y la Corte reitera que va a proteger con el amparo a los ejidatarios. Pero, como es necesario que haya un lugar para el Palacio Municipal, la Corte se le ocurre que tal vez sería bueno cambiar la sentencia para que les puedan dar una indemnización. ¿Qué dijo el pueblo que llevaba 20 años litigando? Que no, gracias. Y ahorita el problema que tenemos es que el ayuntamiento no tiene en dónde despachar. ¿Algún momento, alguno de los ministros y ministras que conocieron de ese caso, fueron a verificar qué era lo que estaba pasando en Tila? No. La única manera de hacer justicia es acercándose a los casos, conociendo las complejidades y tratando de encontrar una solución. Y el caso que acabo de decir es especialmente interesante porque parece que no hay solución, porque no hay un centímetro cuadrado de tierra en ese municipio que no sea ejidal. Y todos los demás ejidos tampoco quieren perder parte de su territorio porque haya instalaciones municipales. Me parece que en ese tipo de asuntos la única manera es ir, hablar y tratar de construir un consenso entre todos. O sea, ¿usted cree en la mediación? Bueno, la mediación está en la base general de todas las ramas del derecho y de todos los sistemas jurídicos. Y hasta hay un dicho popular que siempre vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo diría, siempre vale un buen arreglo que cualquier pleito, bueno o malo. Entonces, sí, la mediación tendría que ser una salida, pero tú no puedes mediar si no conoces Los casos de y el fondo. territorio y la gente. Que básicamente eso es lo que llevó a este proceso electoral para la elección de ministros, ministras, magistrados, y jueces y juezas. El tema del alejamiento de este poder judicial con la ciudadanía, de conocer de fondo la problemática a las que se enfrentaban en el caso de las mujeres, en el caso de los indígenas o pueblos originarios, en el caso de los niños, de la niñez. Por cierto, en caso de niñez hay cosas que se avanzaron, pero que también nos muestran lo que falta. En el circuito judicial de San Luis Potosí,
se estableció una muy buena costumbre de, siempre que haya niños, niñas y adolescentes involucrados, emitir la sentencia con una versión en lenguaje llano, normal. Normal. Bueno, unos compañeros y compañeras abogadas que están litigando desde la Autónoma de San Luis Potosí, casos emblemáticos, dijeron, eso es un paso adelante, demos el siguiente. Vamos a presentar a nombre de una comunidad agraria que está cerca de la capital potosina, una demanda de amparo en lenguaje llano. Bueno, ¿qué le contestaron a los demandantes? Tienen que usar el lenguaje jurídico técnico, si no, no les aceptamos la demanda. ¿Cómo? ¡Qué insensibilidad! Ojo, ellos dijeron que iban a hablar en lenguaje llano en la sentencia. Entonces uno se entusiasma y entonces presenta una demanda en lenguaje llano. No faltaba nada. Se decía cuál era el acto reclamado, se decía quién estaba presentando la demanda y se decía por qué había un agravio. Claro. Bueno, en mi clase de garantías de amparo, mi profesor era Góngora Pimentel. Ojalá escuche esto, porque siempre me acuerdo de esto y lo cuento. Él nos contó cómo una demanda de amparo en 1913, 14, podía ser perfectamente oral, gritándole el quejoso, mientras lo están llevando a fusilar, juez, ampáreme que me van a matar. Y el juez sale al balcón, ordena que se detengan los dos dorados de Villa que iban a fusilar a ese hombre, baja, lo atiende, se espantan los dorados de Villa y regresan con el general Villa. Y le explican, bueno, todo eso es demanda de amparo, admisión de la demanda, petición de informe, primero a los ejecutantes y luego a la autoridad. Así de sencillo y llano. Así. Y ya, todo verbal. Ya, sí. Bueno, y la cosa terminó con la justicia de la Unión protegiendo y amparando a ese hombre y con el general Villa muy admirado de que el juez tuviera la valentía de hacer su trabajo completo. Bueno, esa idea de juicio de amparo que me dejó Góngora Pimentel es lo que tendría que ser el Poder Judicial todo el tiempo. Ve el contraste con, por favor, vuelvan a redactar la demanda en lenguaje técnico. Qué barbaridad. Además, alarga esto y hay hasta cierta violencia procesal, ¿no? Es una cosa interesante. Qué bueno que dijiste violencia procesal. Porque a veces las torturas que son lentas son más violentas y más dañinas. Piensa que el amparo, que era un medio de defensa muy sencillo originalmente, ahora se ha convertido en una especie de enredadera compleja que solo los abogados más técnicos dominan a la perfección. Y peor, tú puedes ir utilizando el amparo para retrasar la resolución de los problemas. Claro. Muchos estados trataron de salvarse de esa enredadera gigante que se estaba volviendo ponzoñosa, creando sus propios tribunales constitucionales o salas constitucionales en el Tribunal Superior del Estado. Y no, la costumbre de los abogados tradicionalistas y de las abogadas más formalistas fue sigamos yendo al Poder Judicial Federal y no usar esos mecanismos. Bueno, hay que recuperar esas experiencias y ver cómo hacemos para facilitar que la gente defienda sus derechos, ¿no? Doctor Federico Anaya Gallardo, usted es candidato número 36 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre se hablaba del poder judicial, estaba muy alejado del poder ejecutivo y del poder legislativo, ¿no? Esta división que hace la República. Sí, pero eso nos hizo mucho daño, porque el poder legislativo es finalmente donde se hacen las leyes. El poder judicial el que las aplica junto con el ejecutivo. ¿No cree usted que deberían de trabajar juntos? A ver, los más conservadores en nuestra sociedad siempre se quejan de que nuestra federación y nuestra constitución fueron copiadas de Estados Unidos. En realidad son realidades parecidas que tienen soluciones parecidas. Y digo eso porque en Estados Unidos la división de poderes no es oposición de poderes permanente. De hecho, en inglés angloamericano se dice branches of government. Es decir, es un solo gobierno que tiene ramas. Claro. Las tres clásicas y luego varias otras especializadas.
es el mismo árbol de un gobierno popular electo por la gente. Y de hecho, ahí es donde nos separamos del modelo estadounidense. En los estados federados de Estados Unidos sí se eligen a los poderes judiciales de distintas maneras. A nivel federal no, son un poquito más recatados a nivel federal los Estados Unidos. Pero lo que tú acabas de decir es esencial. No hay que estar oponiéndose por necesidad. Hay que estarse complementando para gobernar mejor, porque es un solo gobierno Exacto. que tiene que servir al pueblo. Efectivamente, eso qué importante que lo diga usted, porque esto ha traído y ocasionado demasiado antagonismo político. O sea, vemos enfrentamientos que no ayudan a la justicia. ¿Usted confía en este proceso electoral? Sí. La mejor pregunta que me han hecho cuando he estado visitando colonias fue en Mexicalcingo, Okay. ahí entrando ya a Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Zona compleja, complicada. Sí, y una compañera de más o menos unos 60 años sí me dijo directamente, pues ¿qué? ¿Nosotros vamos a poder elegir mejor? Y entonces, cuando empezamos a debatir, yo les expliqué cómo se estaba eligiendo hasta ahora al Poder Judicial. Y la conclusión que construimos entre todos ahí en esa pequeñita asamblea fue, la ciudadanía no podría hacerlo peor que lo que ya se está haciendo. Okay. Ojo, porque el sistema también tiene una resonancia democrática. El Poder Ejecutivo, que es electo, le manda una terna al Poder Legislativo, el Senado, que también es electo. Ahora, ¿quién ve cómo se forma la terna? Nadie, solo los que están en Palacio. ¿Quién ve cómo se debaten los miembros de la terna en el Senado? Nadie, salvo los líderes de los partidos. Claro. Bueno, en este caso, gracias al proceso electoral, por más complicado que sea, por más barroco que es, todos estamos viendo a todas las candidatas y a todos los candidatos. Y nos estamos obligando a preguntar a todo el mundo, ¿para qué sirve ese tribunal u este otro tribunal? Totalmente cierto. En otras palabras, no podríamos hacerlo peor, pero eso no es suficiente. El proceso de aprendizaje democrático y el proceso de conocimiento de qué es el Poder Judicial no nos lo va a quitar nadie. Y ojo, las elecciones siempre son difíciles. Las primeras elecciones, nada más que pasaron hace 250 años, en el mundo occidental, ya no nos acordamos, eran tremendamente difíciles, pero ya estamos acostumbrados y cada día son mejores. Entonces, ahí no tengo dudas. Va a salir bien y la gente está contenta. Perfectible. Como todo. Sin embargo, pues es un proceso electoral, se gana con votos. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué le ofrece? Y es una pregunta complicada porque usted tiene una gran trayectoria no solamente en áreas de justicia, sino también de derechos humanos. ¿Qué le ofrece usted a todos los jóvenes que le van a dejar un voto confiando en usted? Yo ofrezco lo que yo esperaba encontrar cada vez que litigué amparo en un juzgado federal o algunos asuntos que llegaron a la corte. Ofrezco escuchar con atención los argumentos de todas las partes, que no solamente son dos, siempre hay algo más. Ofrezco enterarme de la problemática de fondo que haya en cada caso y tomar una decisión que sea transparente, que sea explicable. Capaz de que no es la que la mayoría de la audiencia pudiera esperar, pero lo que espera la audiencia, antes que le demos la razón simple y llana, es que le digamos por qué se toma una decisión y que ese por qué sea razonable. Ya hay cosas avanzadas, otra vez, no estamos creando todo otra vez. La Suprema Corte lleva 25 años transmitiendo en su canal judicial sus debates cada vez que hay sesión del Pleno. Bueno, ahora nada más va a haber Pleno. Hay que mejorar la transmisión, hay que hablar en lenguaje más entendible y hay que pasar esa buena costumbre de la Suprema Corte a todos los tribunales. De tal manera que, ¿qué es lo que ofrezco yo? No que voy para un lado o para el otro, sino que voy a procurar escuchar, entender y razonar en público mis decisiones. No podría ofrecer más. Doctor Federico Anaya Gallardo,
las mujeres. Todos los días vivimos violencia, madres buscando sus hijos, justicia tardía, justicia insensible muchas veces. Entiendo que en muchos de estos casos las fiscalías no ayudan. ¿Qué les dice usted a las mujeres? Que todo lo que se ha avanzado hasta ahora en realidad es poquísimo comparado con el nivel de dolor que como parte de la sociedad han tenido que aguantar, sufrir todo este tiempo. Segundo, que nunca vamos, nosotros los varones, a terminar de entender el nivel de injusticia que impusimos tradicionalmente sobre la sociedad. Pero lo que sí puedo decir es escuchar y aprender. De hecho, en mi experiencia en la Autónoma de la Ciudad de México, tuve que aprender. Pero la única manera de aprender es escuchando a las mujeres víctimas, a las abogadas de las mujeres víctimas. Ojo, sin eliminar la presunción de inocencia. Okay. Oyendo siempre al otro lado, Claro. tratando de entender qué está pasando. Entonces, puedo ofrecer eso, que es escucha y responsabilidad, con claridad. Y por lo menos la claridad de que no vamos a resolver todo de inmediato y que siempre vamos a estar más cortos de las necesidades de las mujeres, porque es mucho lo que falta por hacer ahí. Y todavía tenemos que aprender todas y todos cómo lidiar con los problemas. ¿Qué le dice usted a los indígenas? Ahí sí, yo empecé a litigar acompañando comunidades indígenas. Muy bien. Y ahí el punto es, no basta que haya traductores, hay que entender de dónde viene el agravio, de dónde viene la demanda, entender cuál es la lógica con la que están viviendo las comunidades. Pero otra vez, ojo, no estamos compartamentalizando, separando a la gente. Todos los ciudadanos, desde su circunstancia, requieren lo mismo: acceso a la justicia y escucha de la persona juzgadora. Ahora, es un trabajal, pero es importante hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué es la virtud para usted? No prejuzgar, siempre estar abierto a oír a todas las partes involucradas en un asunto, que por cierto, si bien nos va, serán solamente dos partes las que estén disputando. Normalmente siempre hay algún tercero o tercera interesada. ¿Es usted un ser virtuoso? No, yo diría que soy una persona que me vigilo todo el tiempo porque sé que no soy virtuoso ni perfecto. Es usted el número 36. Es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y por cierto, tratando de ser virtuoso o de acercarme a la virtud. Soy el número 36, Federico Anaya Gallardo, en la boleta morada, pero todavía no soy doctor. Tengo que terminar mi tesis doctoral todavía. Entonces, si quedamos como ciudadanos y licenciados, es mejor eso. Aparte, las togas y los títulos son solamente formalidades. Yo lo que espero es que la gente revise lo que he hecho en mi vida. Está ahí en el Conóceles del INE y en muchos otros lugares, en mis redes sociales, y tomen una decisión como diga su corazón, así decían en Chiapas. Pero espero que lo que he hecho hasta ahora sea una buena señal de lo que espero hacer en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias por esta entrevista. A usted, ciudadana. Gracias. El próximo viernes, en El Dedo en la Llaga. ¿Se puede juzgar con perspectiva, por ejemplo, en este caso que usted está recorriendo todo el país y se encuentra con un grupo de indígenas, al otro día se encuentra con un grupo de mujeres? ¿Se puede juzgar con perspectiva, conociendo ya de fondo la problemática que enfrentan las personas en su comunidad? No solo se puede, se debe. Se debe. Por supuesto que sí. Pero para eso hay que tener las habilidades y las competencias para hacerlo. Todo el mundo dice, va a juzgarse con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de interculturalidad jurídica en relación a los pueblos originarios de México, a los indígenas. Bueno, pero ¿lo han hecho? Yo sí lo he hecho. Inclusive lo he planteado, inclusive en las sesiones de pleno del tribunal, cómo funciona esto. Hoy la Constitución está construida sobre la base de muchos principios. No es una Constitución tradicionalmente se construía sobre la base de
y se aplicaba con un silogismo. Consideraciones de hecho, consideraciones de derecho y conclusión, un silogismo. Ejemplo, para ser presidente se necesitan 35 años de edad, artículo 82 de la Constitución. Muy bien. Pedro tiene 30 años, luego entonces no puede ser presidente de la República. Es un silogismo muy sencillo, pero ahora eso ha cambiado, porque ahora tenemos principios. Por ejemplo, el artículo 1 del último párrafo dice que está prohibida toda discriminación por raza, sexo, etcétera, etcétera, edad, condición social, religión, que es discriminación. ¿Qué es discriminación? Eso no lo dice la Constitución, lo tenemos nosotros que ponderar caso por caso y tenemos que llegar a definir qué es discriminar y qué es distinguir.